Muy buenos amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Acabamos de tener el reporte de ganancia más importante del trimestre, que no es otro que Nvidia, la mayor compañía por capitalización de mercado del mundo, más de 5 trillones de capitalización de mercado. Y por supuesto que no dejaron indiferente a nadie este resultado de ganancia. Al principio las acciones estaban cayendo más de un 2%, la llegamos a ver por cierto a un PER de 26 veces. De todas formas, a pesar de que ahora está subiendo casi un 5%, vamos a estar viendo que el ratio precio-ganancia actual, el PER, no está para nada caro. Y bueno, esto nos podría introducir a estar pensando en algunas compras, incluso a pesar de que está subiendo luego del reporte. Por supuesto, todo esto lo vamos a estar analizando en el video de hoy. Vamos a estar haciendo un análisis profundo de la compañía, viendo el análisis técnico y fundamental de una perspectiva de su último reporte de ganancia, porque en este último reporte de ganancia salieron muchas cosas interesantes. También ya nos dieron la guía para el próximo trimestre, lo cual nos va a permitir también hacer proyecciones de cómo pueden estar las evaluaciones para el próximo trimestre. Y así, bueno, tal vez ahora estén un poco caras, sin embargo, para el próximo trimestre ya estén mucho más barata. Y bueno, todo esto, por supuesto, lo vamos a estar analizando en este video. Como siempre hacemos también, análisis técnico y fundamental de Nvidia, viendo cómo están los múltiplos actuales, el fair value valor intrínseco, proyecciones de crecimiento para los próximos años y también las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Así que sin más, vamos a comenzar. Quiero recordarles que el próximo 30 de agosto vamos a tener nuestro primer encuentro presencial aquí en Naples. Vamos a tener a algunos de los inversores, empresarios, agentes de bienes raíces y también de creadores de contenido más grandes de habla hispana. No se lo pueden perder. Además de eso, tenemos una promoción muy especial. Visiten academiainversores.com/event. Ahí van a tener todos los detalles. También nos pueden escribir a info@academiainversores.com si tienen algún tipo de pregunta. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar viendo cómo fue el reporte de ganancia, los números que reportó la compañía y la guía que nos dieron para el próximo trimestre. Después quiero comentarles varios anuncios que hizo la compañía, que de hecho esos anuncios fue lo que provocó que subiera. Y después vamos a pasar a ver cómo están los múltiplos actuales luego del reporte de ganancia. Podemos ver aquí que el trimestre que acaba de finalizar fue extremadamente sólido, como es costumbre en Nvidia. Superó cómodamente las expectativas en ingresos sin ganancias por acción y vean que los ingresos crecieron más de un 100% interanual. Para una compañía que está reportando 96 billones en ingresos en un trimestre, un crecimiento del 100% es algo que nunca en la historia lo habíamos visto. Es decir, nunca en la historia de la bolsa una compañía de esta cantidad de capitalización de mercado y de ingresos había logrado duplicar sus ingresos año sobre año de esta manera tan significativa. Y no solamente eso, fíjense que superó por más de 4 billones las expectativas de los analistas. En el caso de las ganancias por acción llegaron un 6% mejor de lo esperado y en el caso de los ingresos un 4% mejor de lo esperado. Pueden ver aquí que su segmento de data centers sigue siendo el de mayor crecimiento, creció un 117% año sobre año. Así que bueno, sin duda este segmento es el que está llevando la voz cantante. Podemos ver por aquí que también para el próximo trimestre esperan generar en torno a 118 billones de ingresos. Tengan en cuenta que el mismo trimestre del año anterior, vamos por acá a The Smart Investor Tool, generó 57 billones. Es decir que nuevamente casi van a duplicar sus ingresos. Es verdad que se espera que se queden un poco por debajo, es decir que ya no va a ser un crecimiento del 100%, 105%, sino que va a ser un poco más discreto. Pero bueno, teniendo en cuenta el volumen ya que está manejando Nvidia, que crezca de, vemos aquí, 57 billones a 108 billones sus ingresos, es una auténtica barbaridad. Luego el margen bruto se espera que baje un poquito, lo vamos a ver un poco más adelante, ahora está en 75%, se espera que baje al 74%, aunque también se espera que para el último trimestre del año sea el momento donde baje un poco más. A continuación vamos a echarle un vistazo un poco más de cerca de cómo están creciendo los distintos segmentos de la compañía. Vamos a ver aquí que su segmento de data centers creció este 116% año sobre año, lo cual es una auténtica barbaridad. Fíjense que el resto de los segmentos, por ejemplo, aquí está su segmento de GPUs para videojuegos, también creció un sólido 27%, pero bueno, como podemos ver es mucho más pequeño que su segmento de data centers, que es por mucho el mayor de la compañía. Podemos ver que dentro del sector de data centers ellos tienen dos segmentos, que es el de AI Cloud, aquí tienen todos los productos para plataformas en la nube y los hyperscalers. En ambos casos, ambos productos crecieron más de un 100% año sobre año, lo cual es una auténtica barbaridad. Vamos a ver aquí directamente en el reporte de ganancia de la compañía algunos números que quiero compartir con ustedes. Fíjense que el margen bruto volvió a subir desde un 74.9 a un 75%.
Pero recuerden, nos están diciendo que para el próximo trimestre se espera que baje ligeramente, en este caso para bajar al 74%. Tampoco es que sea una bajada tan significativa, pero bueno, se van a controlar un poquito los márgenes. Lo que más me preocupó de esta parte es que fíjense que el net income trimestre tras trimestre aumentó apenas un 2%, que fíjense que venía de aumentar un 126% interanual. Pero bueno, es normal porque normalmente en el trimestre anterior de Nvidia, es el mejor trimestre de la compañía. Lo vamos a ver aquí. Fíjense cómo en el primer trimestre fiscal de cada uno de los años es donde vemos una explosión de aumento de ingresos. Y por lo general en esta transición entre el primero y el segundo trimestre fiscal de la compañía, fíjense cómo el crecimiento no es tan alto. De todas formas, lo que me preocupaba que le comentaba es que fíjense que en el mismo trimestre del año anterior, fueron un incremento trimestre tras trimestre de al menos las ganancias mucho más fuerte. Fíjense que aumentaron un 40% y ahora apenas aumentaron un 2%. Pero bueno, también vimos que algunos gastos de la compañía han estado subiendo. Fíjense aquí el operating expenses aumentó de una manera significativa, un 55% año sobre año. Por ahora la compañía está logrando compensarlo con un incremento significativo en ingresos. Lo que me preocupa es que en el futuro 100% que se va a desacelerar los ingresos. Ya lo vimos ahí que ya no se espera un crecimiento de 100% para el próximo y no logren controlar el tema de los gastos y eso puede afectar el net income. Porque fíjense acá que las ganancias por acción apenas crecieron también trimestre tras trimestre. Pero bueno, fue muy buen reporte de ganancia en términos generales. Vemos aquí como su segmento de tarjetas gráficas creció también. Recuerden que este históricamente era el mayor segmento de la compañía. Y bueno, ahora es una parte pequeña del mismo, pero sigue creciendo a más de doble dígito. También quería mostrarle por acá que la cantidad de flujo de caja que generó la compañía tampoco creció demasiado. Esto va a hacer que cuando calculemos su ratio precio-flujo de caja no estemos tan bien. Fíjense cómo cayó de 50.3 billones el trimestre anterior a 24 billones este trimestre. Es lo que le digo, cuando calculemos el ratio precio-flujo de caja, que por supuesto lo vamos a hacer para ver cómo están los múltiplos actuales de la compañía, seguramente los múltiplos no se van a ver tan interesantes. Pero bueno, vean también el flujo de caja libre, cayó de 48 a 21 billones. Esto también es bastante significativo. Nuevamente recuerden que el trimestre anterior es el trimestre más fuerte de la compañía. Vean, los primeros trimestres del año se disparan la cantidad de flujo de caja libre para luego caer. Pero bueno, en este caso fíjense que fue una caída del 50% o más, que es una caída bastante significativa. Todos estos números, por supuesto, los vamos a estar utilizando para ver cómo quedan las evaluaciones actuales de la compañía. Primero, antes de pasar a eso, quiero revisar algunos anuncios que hicieron, que como le comentaba, estos anuncios fue lo que provocaron que la acción subiera casi un 5%, porque algunos de ellos fueron bastante significativos. A continuación, quiero comentarle algunos anuncios que hizo la compañía que impulsaron esta subida de casi el 5% para luego pasar a ver cómo quedan los múltiplos tras el reporte. Podemos ver aquí que la compañía está apostando muy fuerte por CPUs. Recuerden que ellos normalmente operaban en el segmento de GPUs, pues ahora se está expandiendo los CPUs porque los CPUs son muy importantes porque aquí es donde corren los agentes de inteligencia artificial en computadoras personales y en otro tipo de computadoras. Como vemos acá, este producto se llama Nvidia Vera. Y bueno, es una CPU diseñada para agentes de AI. No solamente esto, sino que ya la compañía se está aliando con algunas otras compañías muy importantes de hardware. Por ejemplo, Microsoft tiene un segmento de hardware importante y es uno de los que va a estar trabajando junto con Nvidia. Además, también dijeron, y esto fue una parte muy importante, que SpaceX anunció que va a estar implementando estos procesadores Nvidia Vera para acelerar su próxima generación de aplicaciones de agentes de AI. Y además también dijeron que en SpaceX va a estar utilizando exclusivamente los chips de Nvidia para sus primeros centros de datos espaciales, que según han hecho algunos comentarios se esperan ya empezar a lanzar para el 2027. Y esto lo sabíamos, ¿por qué? Porque Elon Musk lo había dicho en el reporte de ganancia de SpaceX. Pero bueno, aquí se reafirmó esta, yo diría, unión entre las dos compañías. También la compañía ha estado haciendo muchos contratos con algunos proveedores de memorias como SK Hynix. Vamos a hablar en un momentico acerca de eso porque es algo que está afectando bastante a la compañía. El costo de las memorias tipo RAM han aumentado muchísimo y esto es algo que la compañía necesita para sus productos. También podemos ver aquí como en esta asociación con Microsoft también están utilizando tarjetas gráficas que se llaman CUDA y bueno, los RTX de Nvidia, que eran los GPUs tradicionales. Así que bueno, la compañía realmente, todo esto que están viendo aquí fueron asociaciones que hizo con otras compañías. Vamos a leer un poquito también acerca del tema de la deuda.
La deuda ha ido aumentando poco a poco. La compañía ha tenido que hacer grandes inversiones. Si vemos acá en el segmento del Income Statement, fíjense como en algunos casos, vamos a ver el anual, por ejemplo, los costos de investigación y desarrollo han aumentado de una manera significativa. Fíjense cómo pasó de 8, 12, 18, 23 billones. Han tenido que invertir mucho en investigación y desarrollo y parte de todo ese dinero que se están gastando lo están financiando con deuda. Podemos ver aquí que para el 26 de julio tenían 33.5 billones de dólares en bonos senior en circulación. Así que esto es, por supuesto, deuda que están emitiendo. La compañía tiene un balance sheet excelente, no es algo que preocupe demasiado, pero Jason Huang lo citó como una posible problema que puede tener en el futuro. También vemos acá que en el caso de sus GPUs, firmaron un contrato con Amazon donde piensan comprar más de 2 millones de GPUs para AWS. Y esto fue otra cosa que también ayudó mucho a la compañía a levantar ese 2% que estaba cayendo antes de su reporte de ganancia. También Jason Huang dijo que el principal riesgo de la AI es que no han invertido lo suficiente. Fíjense cómo están diciendo que invirtieron 30 billones de dólares en OpenAI a principios de este año y están pensando en invertir un poco más. También nos dijeron que para el próximo trimestre fiscal seguramente los márgenes se van a contraer en torno a un 71-72%. Esto no es positivo, pero bueno, en términos generales, si los ingresos siguen creciendo mucho, yo diría que esto tampoco va a afectar demasiado el crecimiento de la compañía. Están diciendo que la principal razón por la cual se espera contracción en los márgenes es por los precios de la memoria, que están súper caros. Hace no mucho le traje una gráfica aquí al canal donde veíamos que se habían multiplicado en algunos casos más de 20 veces los precios de la memoria. Aquí esta noticia que le comentaba, que van a estar comprando AWS 2 millones de CPUs Vera, que es donde corren estos agentes de inteligencia artificial. Y bueno, esperan que los gastos de las 5 principales compañías, de los principales hyperscalers, para el año que viene alcance 1.3 trillones de dólares desde los 800 billones de este año. También la compañía ha estado aumentando su programa de recompra de acciones. Ahora mismo está en torno a 26.000 millones adicionales de recompra. Ya habían autorizado 80.000 millones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, como la cantidad de acciones circulantes ha disminuido, lo cual es positivo. Y bueno, también hablaron de las ventas a China, que ya le permitieron vender sus chips más viejos, pero no está despegando China. No están muy interesados en estos chips de Nvidia. Así que bueno, como pueden ver, realmente fue muy buen reporte de ganancia. Y vamos a ver cómo quedan los múltiplos después de todos estos datos que hemos comentado. Durante todo el mes de agosto vamos a tener algunas promociones muy especiales, empezando por nuestra plataforma Academia de Inversores, donde tenemos un 20% de descuento con el código EVENTO2026, no por un año, sino por 2 años. Recuerde que en nuestra plataforma tenemos directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y bolsa de valores. También tenemos el Stock Tracker. Este es un reporte donde le damos nuestra valoración de dónde está el fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo y muchas cosas más como indicadores técnicos de TradingView para que no tenga que pagar esta membresía, libros, presentaciones y directo diario para miembros. También va a poder disfrutar de un 20% de descuento por todo el primer año en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool. Va a expirar el próximo 30 de agosto con el código TOOLEVENTO2026. Recuerde que nuestra herramienta de inversión la utilizamos para análisis fundamental de compañías como el que estamos haciendo en el día de hoy. Todos estos detalles siempre se los dejo tanto en el comentario fijado como en la descripción de este video. Vamos a calcular dónde está ahora mismo los múltiplos de la compañía y vamos a utilizar los 3 ratios principales: ratio precio-ganancia, precio-ventas y precio-flujo de caja. ¿Por qué esto es muy importante? Porque recuerden que las compañías de calidad como Nvidia pueden ver aquí que se mueven en rangos. Si la compramos en rangos de evaluaciones baratas, lo normal es que nos den un retorno altísimo en los próximos años, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo queda el PER actual de Nvidia. ¿Cómo calculamos el PER actual de Nvidia? Muy fácil, lo único que tenemos que hacer es sumar los últimos 4 trimestres. Pueden ver aquí que en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool ya tenemos el segundo trimestre de 2027, así que la herramienta lo hace por nosotros. Vemos aquí que el TTM, que son los últimos 4 trimestres, Nvidia ha generado $7.91 de ganancia por acción. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Muy sencillo, dividimos el precio actual de las acciones, $219, entre la cantidad de ganancia por acción generada, que por cierto ha sido un cambio significativo con respecto al trimestre anterior, se dispararon las ganancias por acción.
y eso nos da 27.7 veces. Eso significa que ahora mismo Nvidia está a 27 veces beneficios. Lo digo así porque esto me parece una locura. Si nos vamos acá a los múltiplos históricos, la última vez que vimos Nvidia cotizando a 27 veces beneficios, si mal no me equivoco, fue por acá en el 2019. Ni siquiera en correcciones profundas como la del 2022 o recientemente que vimos grandes caídas, vimos la compañía tan barata. Así que bueno, la realidad es que el múltiplo, al menos por el ratio precio-ganancia, 27 veces es extremadamente atractivo. Pero bueno, esta no es la continuación. Vamos a usar otra de mis métricas preferidas para evaluar compañías, y en este caso es el ratio precio-ventas. ¿Por qué me gusta especialmente el ratio precio-ventas? Porque es un ratio mucho más estable. De hecho, pueden ver aquí a la derecha, fíjense el ratio precio-ventas de Nvidia, como históricamente ha dado zonas muy claras de compra. Y como pueden ver, hace muy poco estábamos a múltiplos que no veíamos por lo menos desde el 2023. Así que vamos a ver cómo está este ratio a los precios actuales. Podemos ver aquí que llegábamos a un ratio precio-ventas de 16 veces. Es verdad que esto es el doble del sector tecnológico, pero vean que también es un 23% por debajo de los promedios históricos de la compañía. Entonces, vámonos por acá a ver en el reporte de ganancia. En primer lugar, vamos a calcular primero cuántas ventas por acción genera Nvidia. ¿Por qué necesitamos este número? Porque luego con ese número es que vamos a calcular el ratio precio-ventas. Primer paso intermedio, calcular ventas por acción. Lo primero que hacemos es tomar la cantidad de ventas de ingresos que ha generado Nvidia durante los últimos 4 trimestres, más de 300 billones ya, una locura. Luego tenemos que dividir esto entre la cantidad de acciones circulantes y nos va a dar cuánto vende Nvidia por cada acción circulante. Vemos aquí que Nvidia genera unos 12.47 dólares en ingresos en ventas. Luego simplemente dividimos el precio actual de las acciones, 219 dólares, entre la cantidad de ventas por acción, 12.47, y vemos que ahora mismo estamos cotizando en torno a 17.6 veces ventas. A ver, es un múltiplo ligeramente por encima de lo que estábamos pagando hace poco. Así que bueno, este ratio lo que me dice es que perfectamente podríamos ver algo más de corrección. De la misma forma de que veíamos que el ratio precio-ganancias de Nvidia estaba en su ratio más interesante de por lo menos los últimos 6-7 años. Hace poco vimos un ratio precio-ventas un poco más atractivo en Nvidia. Vean aquí como cayó a 15 veces prácticamente, 14 veces. Y ahora estamos en torno a 17.6. Así que bueno, por lo menos por este ratio yo diría que podríamos esperar algo más de corrección. El último que vamos a estar utilizando es el ratio precio-flujo de caja. Pueden ver aquí como en los últimos años, cada vez que hemos visto Nvidia cotizando más o menos los múltiplos actuales, realmente ha sido una zona de compra bien atractiva. Y vamos a ver cómo queda este número luego del reporte de ganancia. Lo primero que tenemos que hacer es sumar los últimos 4 trimestres. Ya tenemos aquí en el cash flow. Vamos asegurando de que estén todos los números sumados. Es muy importante. Sí, aquí tenemos el último trimestre. Habíamos dicho que fue una bajada significativa, pero es normal en el último trimestre del año. Entonces tenemos que dividir la cantidad de flujo de caja que genera la compañía. Recuerden que no es lo mismo el flujo de caja que el flujo de caja libre. Eso lo dividimos entre la cantidad de acciones circulantes. Vamos a ir de nuevo para acá. ¿Dónde es que nos decían la cantidad de acciones circulantes? Ok, debe estar por aquí. Y eso nos va a dar cuánto genera de flujo de caja por acción la compañía. Aquí lo tenemos, dividimos. Esto significa que por cada acción circulante, Nvidia genera alrededor de 5.53 dólares en flujo de caja. Y después, ¿qué hacemos? Dividimos simplemente el precio actual de las acciones entre la cantidad de flujo de caja por acción, 5.53. Y eso nos da que ahora mismo estamos pagando 39 veces flujo de caja. A ver, como pueden ver aquí, este es otro ratio que hace poco lo veíamos un poco más barato. Podemos expandir un poco más. Fíjense que hace muy poco estábamos en torno a 34 o 33 veces. Y bueno, la realidad es que ahora estamos casi 40 veces flujo de caja. Si verá que 40 veces flujo de caja sigue siendo significativamente por debajo de sus promedios históricos y más o menos en línea con el sector. Pero bueno, hemos visto a la acción un poco más barata. Así que bueno, resumiendo más o menos esta parte, se ve muy atractiva Nvidia por su ratio precio-ganancia, sin duda. Pero cuando hacemos cálculos por el ratio precio, flujo de caja y precio ventas, todo me hace indicar que podemos ver algo más de corrección. De todas formas, ahora a continuación vamos a hacer proyecciones para el próximo trimestre y después cuando hagamos el análisis técnico vamos a hablar un poquito de hasta dónde podría caer y dónde podremos esperar la acción para comprarla en base a todos estos múltiplos en torno a los cuales se ha movido la compañía en los últimos años.
Para hacer una proyección de los múltiplos de Nvidia en el próximo trimestre, vamos a estar utilizando tanto el ratio precio-ventas como el ratio precio-ganancia. ¿Por qué? Porque bueno, ya la compañía nos dio su guía para el próximo trimestre. Vimos ahí que fueron más de 3 billones por encima de lo que estaban esperando los analistas. Y bueno, también en base a estos ingresos podemos sacar la cantidad de ganancias que se espera que genere la compañía. Va a ser una aproximación, pero bueno, lo bueno de este tipo de compañías que son muy estables es que por lo general son cálculos que tienen un nivel de certidumbre bastante alta. Vamos a empezar directamente con el ratio precio-ventas, ya que bueno, ya tenemos el número más o menos exacto que la compañía espera generar en ingresos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, en este caso, en primer lugar tenemos que sumar los 3 trimestres anteriores, el trimestre actual, luego el anterior a ese, que fue el primer trimestre fiscal del 2027, y luego el anterior a ese. Y a estos 3 trimestres, que son los 3 últimos que la compañía ha reportado, vamos a sumarle este que nos están dando ahora, de 108 billones de dólares. Por cierto, primer trimestre fiscal donde la compañía espera rebasar los 100 billones en ingresos. Esto significa que estamos esperando 354 billones más o menos de ingresos para Nvidia en el próximo trimestre si lo analizamos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Calcular la cantidad de ventas de ingresos por acción que la compañía espera generar. Para eso vamos a necesitar nuevamente la cantidad de acciones circulantes. Si se fijan, Nvidia ha estado recomprando acciones, así que incluso para ser un poquito más exacto, lo que voy a hacer es que voy a asumir que el programa de recompra de acciones se mantiene. Fíjense que entre el trimestre anterior y el trimestre actual, la compañía recompró unos 106 millones de acciones circulantes, logró disminuir la cantidad de acciones circulantes en esa cantidad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a asumir que de este trimestre al siguiente, la compañía va a lograr nuevamente disminuir en unos 106 millones. ¿Okay? Estoy tratando de hacer los cálculos lo más exacto posible. Vamos a dejar este número guardado aquí porque después lo vamos a necesitar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a dividir la cantidad de ingresos que la compañía espera generar entre la cantidad de acciones circulantes que calculamos para el próximo trimestre. Entonces, para el próximo trimestre estamos asumiendo que la compañía va a generar en torno, vamos a ponerlo por acá, a 14.63, casi 64 dólares de venta por acción. Dividimos el precio actual nuevamente y vamos a obtener una proyección de cómo estaría el ratio precio-ventas para el próximo trimestre. Esto es muy importante porque hay muchas veces que las acciones están un poco caras en el trimestre actual, pero en base al crecimiento que esperan, se vuelven muy baratas para el próximo trimestre. A ver, vemos aquí que Nvidia ya estaría por debajo de 15 veces ventas. Realmente ya 15 veces ventas es un múltiplo muy atractivo. Podemos ver aquí en los ratios históricos que recientemente el múltiplo más barato que vimos fue en torno a esa zona. Pueden ver aquí que tocamos una zona de 15 veces ventas y ahí rebotamos. Y bueno, es la proyección que estamos haciendo para el próximo trimestre. Así que por esa parte la verdad que no se ve cara. ¿Ok? De todas formas vamos a aprovechar y vamos a hacer este mismo cálculo pero con el ratio precio-ganancia. Aquí tenemos que hacer un paso intermedio. La compañía nos dio la guía de ingresos, no de ganancias, pero bueno, podemos hacer algunas proyecciones. Si se fijan en el mismo trimestre del año anterior, que fue el tercer trimestre fiscal del 2026, el margen bruto fue del 55%, venía de un también 55.4% en el tercer trimestre del 2025, así que los terceros trimestres de cada año los márgenes han estado en torno a un 55-56%, ¿ok? Lo que voy a hacer es que voy a asumir que más o menos el 55% o 56% de los ingresos de la compañía se transforman en ganancias por acción. Entonces, sabíamos ya que la compañía nos dio una proyección de 108 billones, ¿ok? Vamos a suponer que de esos 108 billones de dólares, más o menos el 56% se transforman en ganancias. Esto significaría, tengo que multiplicar. Eso significaría que estamos proyectando 60.4 billones en net income. Si ven acá, el net income en este trimestre fue más o menos de 59.6, así que bueno, es una mejora significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Dividir este número entre la cantidad de acciones circulantes proyectadas, unos 24.000. Y eso nos va a dar la cantidad de ganancias por acción proyectada para el próximo trimestre. Estamos en torno a 2.5. Si se fijan aquí, 2.5 es una mejora considerable con respecto al mismo trimestre del año anterior. Vamos a sumar todos estos números. Los últimos 3 trimestres. Aquí sumamos este también. Y luego la proyección que acabamos de hacer. Habíamos dicho
que estamos proyectando que la compañía perfectamente puede generar $2.50 en ganancias por acción para el próximo trimestre, elevando a $9.11 sus ganancias por acción anualizada. Después dividimos el precio actual de las acciones entre 9.11 y estaremos pagando un forward PER para el próximo trimestre de 24 veces. A ver, un PER 24 para una compañía creciendo ese ritmo realmente es un PER muy barato. De hecho, si se fijan por aquí, ya habíamos dicho, la compañía no dice un PER 24 desde el 2019. Así que bueno, yo le diría que en el corto plazo tal vez podamos ver algo más de caída. Vamos a ver hasta dónde podría caer desde el punto de vista de análisis técnico. Pero si está mirando como una inversión un poco más largo plazista, yo la veo a múltiplos bastante interesantes, por lo menos comparado con los promedios históricos en torno a los cuales se mueve Nvidia. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan Desde el por punto de el vista dinero. técnico, realmente la estructura de Nvidia no ha dejado de ser muy alcista. En algunos casos hemos tenido ruptura o toques a la media móvil de 200 periodos, pero finalmente han sido muy buenas oportunidades de compra. La última vez que estuvimos comprando la compañía fue en la zona de $190, que hizo una formación de suelo bien interesante. Con esta subida, yo diría que no estamos demasiado lejos de máximos históricos. Podemos ver que desde los precios actuales hasta máximos históricos nos separa apenas un 6%. Así que sinceramente no me extrañaría que en las próximas sesiones nos vayamos de regreso a máximos históricos. Yo la tengo en el portafolio de trading. Podemos ver aquí que tenemos una primera zona tentativa para vender, que es esta línea tendencial alcista de muy largo plazo. Vean desde cuándo arranca esta línea, 2024. Y hasta el momento lo ha respetado muy bien como es una zona de venta clara. Desde los precios actuales perfectamente nos podríamos ir a los $250. Hay que decir también lo siguiente. Nvidia realmente puede subir muchísimo más. Vamos a hacer algunas proyecciones. Si nos vamos aquí a los ratios en torno a los que les se han movido últimamente, podemos ver, por ejemplo, que hace muy poco la vimos en torno a 40 veces beneficios. Eso fue abril de este año. Simplemente con que la acción se vaya a 40 veces beneficios desde la cantidad de ganancias por acción actual que genera. Vemos aquí que está generando $7.91 por 40 veces beneficios. Nos podríamos ir a más de $300, ¿ok? Y realmente, póngase a pensar cuántas compañías creciendo mucho menos que Nvidia la pagamos a 40 veces beneficios. ¿Por qué no podríamos pagar ese múltiplo por Nvidia? Es que incluso si pagamos 35 veces beneficios, igual nuestro target price estaría en $276, que bueno, todavía es significativamente por encima del precio actual de las acciones. Estaremos hablando que hasta los 276 nos quedaría un 25% de recuperación. Por supuesto, sea en el mejor de los casos, ahora en el peor de los casos, hasta dónde podríamos caer. Si nos vamos a los ratios históricos, aquí ya empezamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque si finalmente abrimos el precio actual, vamos a estar pagando el ratio precio-ganancia más barato de los últimos años. Así que realmente es muy difícil saber a qué PER puede seguir cayendo la compañía, porque como le comento, estamos a los múltiplos más baratos por lo menos desde el 2019. Así que por la parte baja de la tendencia es muy difícil por múltiplos saber hasta dónde podemos caer. Eso sí, tenemos, ya lo había comentado, una zona técnica excelente de soporte, que son los $190. Realmente esos múltiplos estaríamos muy baratos. Vamos a calcular, por ejemplo, en caso de caer a la zona de $190, estaríamos pagando 24 veces beneficios en la compañía. Y bueno, comprar Nvidia 24 veces beneficios, a mí me parece una verdadera ganga, ¿ok? Ahí yo diría que tenemos una zona muy buena de compra. Sinceramente, si finalmente la acción cae un 2-3% durante la sesión, seguramente yo voy a aprovechar para hacer compras tanto para el portafolio de largo plazo como en el portafolio de trading. En términos generales, el reporte de ganancia de Nvidia fue extremadamente positivo. No solamente superaron cómodamente la expectativa en ingresos y ganancias por acción en el trimestre que acaba de finalizar, sino que la guía que nos dieron para el próximo trimestre fiscal fue mucho mejor de lo que se estaba esperando.
Ahora mismo estamos pagando el ratio precio-ganancia más barato, por lo menos desde el 2019, aunque hay otras métricas, tanto el ratio precio-ventas como el ratio precio-flujo de caja, que sí es verdad que recientemente la hemos visto un poco más barata. Las proyecciones que hicimos también para el próximo trimestre nos dicen que podremos estar pagando múltiplos mucho más baratos ya dentro de 3 meses. Según mi opinión, si está pensando en acumular la compañía a largo plazo, siguen siendo buenos precios. Si está pensando acumular en el corto plazo, al menos esperaría un regreso a la zona de $200. La zona ideal que yo tengo de compra sería la zona de $190. Ahí fueron los soportes más recientes y estamos hablando que en esa zona podría estar cotizando a 24 veces ganancias. Recuerde que este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos pueden dejar un comentario, respondemos 100% de lo mismo y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo.